Mis queridos amados hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gagarri. En el día de hoy seguimos hablando sobre el dolor, el sufrimiento, la depresión. Esta vez con otro texto también vamos avanzando en este tema y les invito a leer el texto que tenemos en pantalla, Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 4, y nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Bien, un poco de etimología antes de seguir. Etimología sobre la palabra regocijarse. Todos conocemos lo que significa la palabra gozo. ¿Ok? Gozo. El gozo lo asimilamos con la alegría. ¿Ok? Con lo festivo. Con el buen ánimo. Amén. Eso es lo que asociamos con el gozo. Aquí tenemos la palabra regocijo, ¿ok? Y un mandamiento de Pablo, una exhortación, pero también se puede tomar como mandamiento, ¿ok? Una exhortación de Pablo, ¿ok? Que invita a los creyentes a regocijarse, ¿ok? La palabra regocijo quiere decir que uno debe de asimilar dentro de sí deleite por la situación en la cual está viviendo. ¿Ok? Podemos parafrasear incluso esta frase diciendo: tomen deleite en el Señor siempre. Tomen deleite en el Señor siempre. Deleítense en el Señor siempre. Ok. Podemos también parafrasear este mismo versículo con la palabra satisfacción, es decir, tengan satisfacción ustedes en el Señor siempre, estén ustedes satisfechos en el Señor siempre. Ok. Bueno, dicho ya esta pequeño apunte, vamos a decir, este pequeño apunte sobre la sintaxis y la etimología, podemos comprender mucho más fácilmente este texto. Comprenderlo y a la vez decir de que podría tratarse de un mandamiento, una recomendación del apóstol un tanto difícil de poder cumplir. ¿Ok? Vamos a descubrir que, lejos de ser difícil dar cumplimiento a este mandamiento o recomendación de Pablo, se trata de algo que es una calidad que el creyente posee dentro de sí. Lo podemos explicar de la siguiente manera. El gozo en el creyente es inevitable. En el video pasado decíamos que el sufrimiento en el ser humano es inevitable, porque forma parte de la naturaleza humana. Todo ser humano sufre.
más tarde, más temprano, por unas circunstancias o por otras, el ser humano sufre sí o sí. Ok. Ahora pasamos a hablar del creyente. Y decimos de igual manera y con la misma autoridad de la palabra de Dios que en el creyente se cumple esta regla. Es una regla espiritual. El gozo en el creyente se hace inevitable. Ustedes pueden pensar que es una exageración, es una locura o un tipo de demencia el intentar estar gozoso, el deleitarse en el Señor, el tener plena satisfacción en el Señor en todo tiempo. Como digo, nosotros somos seres almáticos. ¿Ok? Cuando alguien me causa pena, me conmueve y llego a derramar lágrimas. Y cuando estoy en una situación contraria, que alguien provoca en mí digamos, alegría, pues puedo saltar en risas. ¿Ah? Eso forma parte de nuestra naturaleza almática, humana. Entonces, parece difícil dar cumplimiento a este simple texto de estar siempre gozoso en Dios. Podemos entender humanamente que en situaciones positivas, cuando los negocios van bien, cuando no tengo demasiados problemas, cuando mi salud está fuerte, ¿ok? Cuando todo va, como se dice en español, viento en popa. Cuando todo va viento en popa, es natural decir que puedo sentir gozo continuo, ¿ok? Pero parece incomprensible esta petición de Pablo al creyente de mandarles, de pedirles, de que estén regocijados en el Señor siempre. En lo bueno, pero también en lo malo. Y es que Pablo les quiere enseñar algo. ¿Ok? Primeramente de que el gozo no depende de uno. El gozo no depende de uno. Depende 100% de Dios. No hay que confundir el gozo o el regocijo con el entretenimiento humano. Esas son cosas diferentes, ¿vale? Son cosas muy opuestas. Una persona puede estar en un ambiente festivo con mucha gente a su alrededor. Puede haber risas, ¿ok? Y podríamos decir de que esa persona está, uy, pues qué alegría tiene ese hombre o esa mujer, qué bien lo pasan. Sin embargo, ese tipo de entretenimiento, porque no lo podemos llamar de otra manera desde el punto de vista bíblico, ¿vale? Punto de vista bíblico. Lo podemos llamar entretenimiento. Esa persona se está entreteniendo, está intentando olvidarse por un momento de sus problemas, está intentando evadir un poco por un rato su realidad,
Pero cuando termina ese momento de esparcimiento, ese tiempo de entretenimiento, los problemas vuelven a estar ahí esperando. Y es la diferencia. ¿Okay? Es la diferencia. Bíblicamente hablamos de gozo, de regocijo. A pesar de que uno esté pasando por pruebas grandísimas, ¿ok? Que haya sufrido pérdidas cercanas, que haya perdido su puesto de trabajo, que esté pasando por un periodo de depresión. Y sin embargo, a pesar de la depresión que está pasando, a pesar de todo ese problema que se ha acumulado en su corazón, el creyente es capaz de seguir deleitándose cada día en el Señor. Aleluya. Es el milagro de un corazón convertido y de un corazón habitado por el Espíritu Santo. Amén. He dicho antes que el gozo en el creyente es inevitable. Inevitable, le explico de la siguiente manera, para hacerme entender. Imaginamos un fuego. Usted pone la mano. Es inevitable que usted no se queme. Usted se va a quemar. Ok. Imaginamos un río helado. Ok. Usted rompe el hielo, usted se mete dentro. Es inevitable que usted no sienta frío. Creo que ya me van entendiendo. Un corazón habitado por el Espíritu Santo. Un corazón donde arde la llama del poder de Dios. Es inevitable que no haya gozo. Es inevitable. Puede pasar por cualquier tipo de problemas. Pero en su corazón, en el fondo de su corazón, siempre hay gozo. Con esto no quiero decir, porque no quiero que malinterpreten mis palabras. Cuando un creyente está sufriendo, y cuando decimos que este creyente sigue en el gozo, con eso no queremos decir de que el creyente se hace loco. ¿Ah? Se hace loco como que no ve, como que no oye, como que no siente. El creyente no es un insensible. El creyente sigue sintiendo dolor, sigue sintiendo sufrimiento, sigue apenado su corazón por los golpes que haya podido recibir. Sin embargo, no puede evitar seguir sintiendo el gozo. No puede evitar que cuando su mano está en el fuego se quema y que cuando está dentro de un río helado siente frío. Lo mismo. Aleluya. Es un bendito mandamiento. Y es una enseñanza que quiere transmitirnos el apóstol Pablo. De que el corazón del creyente está siempre dentro del gozo. No tenemos que estar nosotros luchando por buscar el gozo. El gozo ya vive en nosotros. Pablo dice también, ahora lo vamos a ver en un texto, vamos a poner el texto en pantalla. Pablo dice de que no debemos contristar al Espíritu Santo. Es decir, que a pesar de que el gozo vive en nosotros, es decir, no tengo por qué hundirme en la tristeza. No tengo por qué. Porque dentro de mí hay una llama continua. Y es imposible que
que el gozo no esté. ¿Ok? Ahora, el creyente puede contristar al Espíritu Santo. Es decir, que el creyente hará hincapié diariamente y continuamente en su dolor, en sus problemas, en sus tribulaciones, en sus depresiones. Y en vez de estar deleitándose en el Señor, en vez de estar pasando tiempo con el Señor, en vez de estar fortaleciéndose en el Señor, está continuamente rumiando el problema, la dificultad, el dolor, la pérdida. Está continuamente rumia y rumia, rumia y rumia. Y cuando el Espíritu Santo se atrista, el Espíritu Santo, que es un caballero, se echa a un lado. Entonces, el creyente en ese momento está luchando contra el Espíritu Santo. Es decir, es una lucha contra el Espíritu de Dios que mora en nosotros. De ahí que Pablo les recuerde a los creyentes que deben de regocijarse en el Señor siempre. El Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Ok, tenemos aquí el texto en pantalla. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Un momento que voy a quitar yo del medio. Ok. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Amén. Otro texto que vamos a leer en Primera de Pedro 5, versos 6 y 7, y nos dice así la palabra de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Podemos también traducir aquí, para que Él os levante, os ponga de pie, ¿ok? Para que Él os levante cuando fuere tiempo. Echando, fíjense aquí con mucha atención, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Quién cuida del creyente? Dios. Amén. Y nos fijamos aquí, amén, en la palabra ansiedad. Ansiedad. Ok. La ansiedad es una de las características de la depresión o del estado depresivo. Bien, y podemos ver entonces que la Biblia nos habla de creyentes que pueden tener ansiedad. Es decir, nos habla de creyentes que pueden sufrir algunas características de lo que hoy denominamos depresión o estado depresivo. La depresión como tal es, eso lo he visto yo demasiado en las iglesias, es un poco tabú. No se acepta que el creyente pueda tener depresión, porque han diabolizado tanto esa enfermedad, pensando que un creyente depresivo es un creyente poseído, un creyente que está gobernado por el diablo. Nada más lejos de la realidad. Personas que hablan así son personas que hablan sin fundamento y
con poco conocimiento de la palabra de Dios. Sí es cierto que una persona depresiva es una persona débil, una persona que se encuentra en un estado de debilidad y de peligro. Por supuesto, por supuesto. Pero sigue siendo un creyente habitado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Un creyente, aunque esté pasando un estado depresivo o una depresión, sigue siendo un creyente, un hijo de Dios, y sigue estando habitado por el Espíritu Santo. Amén. No hay ningún espíritu dentro de él que lo habita. Cuando me refiero a otro espíritu, me refiero a un espíritu inmundo. ¿Ok? Vamos a hablar las cosas más claras. Así quitamos todo tipo de dudas. Amén, de los corazones. Bien. Vamos a ver que la depresión como tal, ¿vale? Estamos saltando un poco de conceptos, es cierto, ¿vale? Pero para que podamos ampliar un poquito más nuestro conocimiento, vamos a ver que la depresión, hay casos bíblicos donde podemos ver el estado depresivo y la depresión, ¿ok? En otra prédica hablaré de los diferentes estados de depresión, los diferentes tipos de depresión, ¿ok? Es un tema que manejo desde hace muchos años, ¿ok? Y en el cual podemos ver que cualquier persona, cualquier ser humano, ¿ok? Creyente o no creyente, puede pasar por este tipo. De hecho, en algún momento de nuestras vidas todos pasamos por un tipo de estado depresivo o algún tipo de depresión. Todo el mundo, ¿ok? Así que no se asusten. Ok. Bien, les invito entonces a que leamos juntos este pasaje. Se trata de Elías cuando huye a Horeb. Quisiera leer solamente el pasaje que concierne el verso 4. Nos dice, y él se fue por el desierto, este es Elías, cuando está huyendo, un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y fíjense, y deseando morirse. Esta es una característica propia de la depresión. Y tenemos aquí a un profeta, a un varón de Dios deprimido. Amén. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Demasiadas veces he escuchado en muchos lugares, en muchos sitios, a muchas iglesias, ¿ok? Y de boca de muchos siervos, pastores o como quieran llamarlos, de que un creyente no puede estar con depresión. Con un creyente con depresión es imposible, ¿ok? Y vemos aquí que no es un creyente cualquiera. Es un varón de Dios, es un profeta de Dios que está deseando la muerte. ¿Ok? Entonces, la tristeza, la amargura, la desesperación, claro que puede llegar a todo creyente, no solo a todo ser humano. O sea, el creyente no es ningún extraterrestre, no es un marciano. Un creyente sigue siendo una persona, sigue siendo un ser humano. Yo todavía no he visto creyentes con alas. Seguimos pisando la tierra, mis hermanos. ¿Ok? Entonces vemos que todo este tipo de cosas pueden llegar al creyente. Amén.
Sin embargo, debemos de recordar este primer pasaje, ¿ok? Esta insistencia del apóstol Pablo, ¿ok? Para que el creyente memorice, ¿ok? Somos muy olvidadizos a veces de la palabra de Dios. Pero Pablo continuamente, él mismo dice, os estoy escribiendo las mismas cosas, una y otra vez. Es necesario, hay que repetir y repetir y repetir muchas veces. Yo como profesor, porque soy profesor también, como profesor estoy continuamente repitiendo. El alumno a la primera no lo pilla, no lo asimila. Aquí en España dicen pillar, ¿ok? No lo pillo, no lo he asimilado, no lo he cogido aquí en la cabeza, no me ha entrado todavía, no me lo he aprendido bien, ¿ok? Y estoy continuamente, y paso el año entero escolar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas cosas. Y Pablo en sus cartas sigue, repite y repite y repite las mismas cosas. Porque el creyente rumia el problema. Ok. Amados hermanos, no debemos de olvidarnos de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Es inevitable, vuelvo a repetir, porque es muy importante que usted aprenda esto. Es inevitable que yo sienta ese gozo. Es inevitable, lo voy a sentir, sí o sí. Lo voy a sentir. A pesar del problema. Amén. A pesar de las dificultades. A pesar de todos los pesares. Voy a sentir gozo. Amén. Bien, amados hermanos. Con estas palabras quiero despedirme. Amén. Y seguir recordándoles de que Dios está con nosotros. De que Dios sigue ayudándonos. Dios nunca deja al creyente. El creyente se puede desanimar durante un tiempo. El creyente puede enfriarse durante un tiempo. Eso no quiere decir que deje de ser hijo de Dios. El creyente puede fallar en alguna ocasión. Eso no quiere decir que deje de ser hijo de Dios. Sigue siendo hijo de Dios, conserva sus apellidos. ¿Ok? Dios está siempre con los brazos abiertos. Entonces, amados hermanos, en esta hora, si de alguna manera hemos estado luchando con el Espíritu Santo, ¿ok? Y rumiando el problema demasiado, ¿ok? Es hora de que nos acordemos de que debemos de regocijarnos siempre en el Señor. Que debemos de poner nuestro gozo, nuestro deleite siempre en Dios. Amén. Vamos a orar, amén, y a dejar nuestras vidas en manos del Señor. Señor, te pido por todas estas personas, Señor, que están escuchando tu palabra, para que tú los ayudes en sus problemas y dificultades, Señor. Para que tú vengas, Señor, socorriendo, Padre mío, toda pena, toda pérdida, Señor. Toda enfermedad y toda dolencia, Señor. Desde aquí oramos por todos aquellos, Señor, que sufren, que padecen, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tú los levantes con tu poderosa mano, Señor. El gozo vive en ellos, Señor, y estoy seguro de que tú los estás levantando. Te damos gracias a ti, soberano Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, amados hermanos, nos vemos en un próximo vídeo. Dios les bendiga.